Cuando propusieron el tema invisible, yo ya tenía la idea de un proyecto de una ciudad vecina de la mía, que yo vivo en Porto Alegre, sur de Brasil, y hay un lago en el medio que está alrededor de la ciudad. Y el otro lado del lago hay una ciudad muy pequeña, que se llama Guaíba, y que hay una fábrica de celulosa que en los últimos 2 años creció como 4 veces su extensión. Lo que antes era lejos de las casas, se quedó muchas veces dentro de las casas. Las casas parece que están dentro de la fábrica. Entonces el tema invisible cayó muy bien, porque al mismo tiempo que es muy visible cuando está muy cerca y aquella fábrica, la polución, el humo, el olín, está muy presente en la casa de las personas, en el restante de la ciudad que sigue viendo la fábrica de más lejos, pero el problema es invisible, porque las personas no están sintiendo tan fuertemente los resultados. Yo fui para la ciudad a investigar eso, sí, la situación de esas personas que están molestas, que no pueden dormir por el ruido, o que algunas están empezando con problemas de pulmón o otros en resultado del humo. Registrando la ciudad y la relación de la fábrica con las casas. La idea surgió porque yo viví en Porto Alegre con una amiga mía que es de esa ciudad y acompañó todo el proceso de crecimiento de la fábrica. Volvió a vivir ahí y yo tengo mucho contacto con ella. Es un asunto y ella tiene 2 hijos, entonces su familia está afectada por los problemas. Me iba ahí a investigar y a ver lo que está pasando, y la primera vez que fui y vi lo cuánto había crecido, vi que era muy fuerte estéticamente también esa relación de casas pequeñas, personas pequeñas, gigantes de concreto. Y mi propósito con el proyecto no es con que la fábrica salga de ahí, porque eso sabemos que no va a pasar, y es una fábrica de celulosa, trae trabajo para la ciudad también, entonces ella no va a salir de ahí. Pero lo que quiero enseñar, mostrando a esas personas que viven ahí tan cerca, es solamente que se adapte con el ruido y controle un poco más la polución para que la gente tenga una calidad de vida mejor. Existía un balneario muy lindo ahí antes, donde la gente se bañaba, y que por la contaminación la gente ya no podía bañarse, y por esa situación un poco gris que terminó surgiendo, acaba dejando menos bella todavía la ciudad y la costa. Pues la experiencia de participar del masterclass, tanto con los tutores que ya conocía sus trabajos, admiraba los trabajos, y tener la oportunidad de tener una gran interacción, descubrir a fondo cómo es sus procesos creativos, tener la opinión de ellos en nuestros trabajos, es una experiencia muy válida y muy inspiradora, porque tener la experiencia de estoy haciendo mi maqueta del libro, enseñar a Pablo, que tiene mucha experiencia con el libro, y ver los segmentos, por ejemplo, es un aspecto que fue muy, muy positivo. Y los temas, las temáticas propuestas por los tutores también fueron temáticas inquietudes que nosotros propusimos también en algún momento. Está siendo muy bien, que está generando discusiones que estaban en nuestra cabeza, y que son discusiones que están latentes en el mundo de la fotografía contemporánea, documental, y también los nuevos rumbos de la fotografía documental y periodística.